sí, iniciamos un programa especial de We the People. Hoy agradecemos a los chicos de Oveja Negra que nos permitieron usar su espacio. Este programa de hoy lo auspicia la Asociación Avalon, terapia psicológica y médica a bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, solicita el turno al 702-569-6205, 702-569-6205, dejar mensaje de texto. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema de hoy, nueva era en la política. ¿A qué se debe esto? A que realmente todos aquellos que sobrevivamos a esta etapa podremos contarles a nuestros descendientes, hijos y nietos, por ejemplo, qué es lo que sucedió en esta elección del 2024 y los resultados que la misma va a dejar en el futuro con el ejercicio del próximo gobierno. Esto va a cambiar de plano la política internacional, la política interna y las relaciones con América Latina. Y para ahondar en ese tema le vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Edwin Saldarriaga con sus ajustadas observaciones en el tema político y sus análisis de primera mano. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los cibernautas que nos miran y nos escuchan. Bueno, en este caso me escuchan, pero a esto sí los pueden ver. Así que hay que seguir la radio magiclatinovega.org, como dice nuestra directora, la nueva cara de Sin Sin, no, esa es la palabra. Miren, aquí vamos a hacer algo retrospectivo. Estamos viviendo en una época de expectativa. Todo es elucubraciones, no implica de que vaya a suceder. Puede pasar. Estamos todavía hace un poquito más de 2 meses de la posesión del presidente Trump, del presidente electo Donald Trump, pero ya se avisoran ciertos elementos que son muy interesantes de hacer un análisis. Primero, ¿quién es el director de inmigración? Tom Holt, una persona que inclusive fue premiado por el presidente Obama por haber sacado a muchísima gente del país en el gobierno del mismo. Es decir, el Consejo de Seguridad y el asesor del Consejo de Seguridad y de Planificación, en este caso el último, Steven Miller, nos están mostrando una faceta que se puede dar en tanto y cuanto ellos hagan vamos a repetir otra vez, una especie de coyuntura hasta que sea factible sacar internamente a una cantidad de personas de este país. Es decir, en este momento, creer que van a sacar a 11 millones de personas indocumentadas es mentir de la gente. Ellos mismos no se mienten. ¿Y por qué? Porque hay personas que laboran en el campo, hay personas que trabajan en ciertos lugares que no van a trabajar ciudadanos americanos, en ciertos lugares que es casi imposible que ciudadanos americanos puedan laborar dentro de ella, porque el gobierno estadounidense no va a tener la facilidad de cómo traer gente del extranjero la misma cantidad que va a sacar. Es decir, ellos saben lo que cuesta sacar una persona de este país. Ellos saben los trámites burocráticos para que otra persona sea especie de trabajador vuestro para que venga a estar acá. Es decir, otra vez, estamos en una época de expectativa en donde vamos a escuchar todo tipo de hechos que todavía no se dan en tanto y cuanto, porque todavía no hay
y se lo digo con mucha verdad, Héctor y Mónica, es preocupante cuando se dice, bueno, por un decreto ejecutivo, el presidente Trump ha decidido que los hijos ciudadanos de indocumentados no puedan estar aquí legalmente. Vamos a presumir que eso sea verdad, como un decreto ejecutivo. Puede pasar, así como hicieron el DACA, como quisieron pasar el TAPA, como quisieron pasar ¿cómo se llama? TPS. Ciudadanos con indocumentados, es decir, un indocumentado casado con un ciudadano, el presidente Biden le dio la posibilidad de que puedan arreglar papeles. Vamos a suponer que hay un decreto ejecutivo que diga, niño nacido de mi época, del 20 de enero en adelante, no va a ser ciudadano americano. Aquí vienen unas preguntas que son muy interesantes y esperemos que algún día nos responda. Si ese niño nace en el hospital Sunrise, nace en el estado de Nevada, nace en la ciudad de Las Vegas, ¿de dónde? ¿Será de México? ¿Será de Argentina? ¿Será de Ecuador? ¿Será de Colombia? El condado de Clark no queda en ninguno de esos países. Entonces, si hay algunas cositas que todavía no nos han dicho cuál va a ser el procedimiento y el proceso de tomar esto. En política internacional, yo no creo que el presidente Trump se pegue un tiro peleando con China con un arancel del 25%, igual de con México. Sí va a haber, principalmente con el presidente Xi, sí va a haber escaramuzas. Lo hubo en la primera presidencia de Trump, usted se acuerda, Héctor, lo hubo. Es más, hubo un arancel del 10%, no hay que olvidarse de eso. Una cosa es un arancel del 10%, otra cosa es un arancel del 25%, con la salvedad de que se está creando, y usted lo sabe y lo hablamos, Héctor, en el programa que hicimos hace 2 semanas, se está creando algo que se llama BRICS, que son algunos países, Rusia, Brasil, China, India, Arabia Saudita y Sudáfrica, se está creando para tratar de trabajar con una sola moneda que pueda desplazar al dólar. Es decir, tiene razón Héctor, porque se tienen momentos en donde en 2 meses se está creando más allá de una enorme expectativa y también se está creando una enorme zozobra a muchísima gente, y eso es importante que la gente entienda. Solo una cosa, ya para terminar con esto y para que Héctor siga, entienda una cosa: hay que informarse, no hay otra, hay que informarse. Este es el momento de la gente seria, de personas como Héctor, como Mónica, como cualquier otra persona, que seamos serios, que podamos informar. No crean todo lo que le dicen en las redes, no se paniquen, porque si no va a ser difícil la convivencia en la gente que ve esto. Por favor, infórmense con gente seria, no crean todo lo que le dicen, pregúntenle a la gente que algo sabe, y aunque, por ejemplo, en mi caso, algo que yo no sé, les puedo decir, esperen un momento, me voy a averiguar y se lo voy a decir. Jamás diría algo yo que no es real, ni Héctor tampoco lo conozco su prestancia, conozco su valía. Héctor, Mónica y yo le podemos decir las cosas aunque sean duras, pero no nos alimentemos todavía sin habernos servido el plato fuerte. De acuerdo. Siempre tus frases mesuradas traen cierto alivio. Pero, por ejemplo, me gustaría poner en escala la importancia que yo creo que para Trump tienen los distintos ángulos y sesgos con que se va a encontrar su próximo gobierno. El problema de la inmigración, en definitiva, sin quitarle la importancia que tiene y la significación emocional que tiene para muchos de nosotros, debemos reconocer que en el orden internacional
y en el orden nacional, incluso es un tema de segundo nivel, porque realmente lo que se haga en ese sentido podrá llevar tiempo, pero seguirá un derrotero que va a causar en muchos casos mucho dolor y separación de familia. Pero más allá de eso, el interés de el futuro mandato del presidente Trump va a estar centrado fundamentalmente en una guerra económica con China, que es la columna vertebral de los BRICS. Y para que eso suceda, va a tener que acallar primero los focos de beligerancia, o sea, las distintas guerras que existen en el mundo, porque eso es una distracción para el proyecto económico, no de los republicanos, para el proyecto económico que tiene Donald Trump en la cabeza. Las guerras necesita acabarlas imperiosamente rápido para abocarse al trato con China y desarticular en lo posible las mancuernas que se formen con países laterales como los que están en el BRIC. Y para eso se van a explotar las diferencias que existen entre los integrantes del BRIC. Hay que recordar las viejas luchas fronterizas de China y la India. Hay que recordar las disputas que tradicionalmente tuvieron, aunque aún no, ahora no están vigentes, Rusia con China. Así que creo que se va a explotar desde el ángulo económico todos los factores de disgregación de la oposición a esta guerra económica, que es mucho más importante, aunque menos dolorosa, que las guerras que se están dando en distintos focos. A Estados Unidos no le conviene. Yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, y qué valioso lo que tú pones, pero aquí vamos a plantear dos cosas. A ver, primero, ¿qué va a hacer Europa con respecto al caso de Ucrania? ¿Cómo se puede acabar una guerra si Europa le va a comenzar a proveerle armas? Probablemente, acuérdate que ya hay reuniones de la gente de la OTAN en estos días para ver cómo van a solucionar el problema de Ucrania. Presumamos que Europa, sabiéndose de que Estados Unidos va a no aportar más con armas ni con dinero para esa guerra, ¿cómo vamos a sentar a Putin con Zelensky? Que sería lo ideal. ¿Tendrá la capacidad el presidente Trump de sentar a Putin y a Zelensky? ¿Tendrá la capacidad el presidente Trump de sentarse con la OTAN y decirles, si ustedes los apoyan, yo me salgo de la OTAN? Es decir, hay muchas preguntas que todavía no sabemos. Lo interesante saber también es quién va a ser el secretario de Estado. Se dice por allí, se dice por acá, que el secretario de Estado va a ser el senador Marco Rubio. Se dice, lo leí en el New York Times el domingo pasado, aunque todavía el presidente Trump no lo ha oficializado. Pero, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a suceder con respecto al caso de Israel y el Medio Oriente? Yo creo que ahí va a ser un poco más fácil. Yo pretendo que va a ser un poco más fácil, porque lógicamente Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, tiene un enorme acercamiento y una enorme afinidad, y tratará de buscar una salida con el problema de Gaza, con el problema de Líbano. Por cierto, hubo un ataque de Israel al Líbano bastante fuerte. Yo creo que allí no va a haber el problema. El problema no va a ser aquí, que respecto a esto. El problema va a ser es acá. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo Trump se va a aceptar con Zelensky, con los países de la OTAN o con el mismo
presidente Putin para solucionar este problema. Y con respecto a China, esta misma escaramuza entre el presidente Xi y el presidente Trump, ya la hemos visto, es decir, no sería la primera vez y realmente no pasó a mayores, pero ahorita estamos viviendo otro orden mundial. En 4 años no estábamos viviendo este orden mundial, este orden de Ucrania, este orden donde Rusia se tuvo que aliar a China y a Corea del Norte. ¿Cuál va a ser la postura con Kim Jong-un? Es decir, hay muchas preguntas que todavía nosotros no nos vamos a poder, solamente estamos haciendo lucubración, sino que es lo hermoso de la comunicación, pero con mucha mesura y con mucha sensatez, estamos haciendo lucubraciones, pero el presidente Trump sí tiene que darle a su público, y en eso estamos totalmente de acuerdo contigo, tiene que darle a su público lo que ofreció, pero lo que ofreció no es que el primer día o antes de hacerse posesión de Ucrania iba a quedarse sin las armas, o Ucrania no iba a luchar por su territorio. La verdad que ahí está un poco compleja la cosa, pero vamos a ver si se cumple el famoso 2% del PIB que le pedía a los países de la OTAN, que le puedan responder a Estados Unidos, que Estados Unidos no debería de mantener a estos países. Esto, créemelo, en la política internacional tenemos un orden muy distinto, tenemos una situación muy compleja, y otra vez lo reiteramos. Marco Rubio ha sido un hombre que conoce mucho de Latinoamérica, que sabe de nuestra región, y que de pronto también, él estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, junto con Robert Menéndez, que ahorita está siendo enjuiciado. Eso ya es otro rollo que lo podemos contar después. Pero vamos a ver, realmente es extremadamente interesante para conversarlo hasta cuando venga el presidente Trump y tengamos un gabinete claro y tengamos una posición más efectiva de lo que él quiere hacer, principalmente en el caso de China, en el caso de Rusia, en el caso de Corea, e inclusive en el caso de Irán. Él dice que Irán, que él no va a tener ninguna sola guerra. Bueno, esperemos esto, y que el presidente busque alternativas para que Irán no ataque a Israel, porque si hay un ataque de uno de los dos, de alguna u otra manera, Estados Unidos va a tener que involucrarse, principalmente por el enorme apoyo a Israel, y esto lo han hecho administraciones republicanas y demócratas. El futuro nos muestra una cara aparentemente indescifrable, pero hay en el horizonte nubarrones que hablan de tormenta. Y esa tormenta yo la veo expresada particularmente en el aspecto económico. Creo que a Donald Trump, como dije antes, no le interesan las guerras con armas, le interesan las guerras con inversiones, números y bolsas. Y en esa guerra económica todavía Estados Unidos tiene suficientes herramientas como para poder cambiar el balance que se está insinuando globalmente. Porque, por ejemplo, Estados Unidos aporta casi el 64% del sostenimiento de la OTAN. Y además, su volumen comercial con China tiene suma importancia, así como la que podría llegar a tener, a raíz de las presiones, la que podría llegar a tener con Rusia.
Rusia está haciendo un esfuerzo económico muy grande en su guerra con Ucrania. Y recordemos que una de las formas de agotar al enemigo es hacer una carrera armamentista como la que en su momento hizo Reagan para destruir el otro coloso imperial que era la antigua Rusia con su enorme extensión. Y eso dio resultado. El desmembramiento posterior de Rusia y el colapso fue en buena parte producto de esa carrera armamentista en la cual llevó las de perder porque no podía balancear la capacidad económica que tenía el otro imperio, que era Estados Unidos. Así que me parece que en este momento, donde todavía existe una primacía económica para Estados Unidos, está por lo menos aparentemente bien orientada la política de guerra económica contra China. Y para eso necesita presionar a todos los aliados potenciales y evitar, por ejemplo, que se les filtre mercadería a través de México con producción china. Entonces, creo que todo ese panorama va a marcar la futura política, que va a tener que mostrarse necesariamente con un perfil de fortaleza para que sus seguidores sigan creyendo firmemente que es el camino que debe seguir esta democracia que tiende en lo futuro a convertirse en una hegemonía casi dictatorial, aunque podamos pensar que no todas las herramientas están en las manos de Trump, pero yo la única que veo en este momento fuera de su alcance hasta los próximos 2 años es la Reserva Federal, donde no se puede cambiar a Powell de un plumazo porque tiene que cumplir su periodo, y Powell no es un amigo. Ahora, eso hay que recordarle, y que bien, que Jerome Powell, que es el secretario del Tesoro, hay que decirle a la gente que el Departamento del Tesoro es totalmente independiente al gobierno de turno. Es decir, el Departamento del Tesoro es quien elige las medidas macroeconómicas realmente, la subida o no de los intereses, y da como resultado que la inflación esté o no esté baja dependiendo de cómo se esté moviendo el mercado. Hay que recordarle a la gente que el mercado funciona sobre la ley de oferta y demanda, no solamente en todos los bienes y servicios y en toda índole, para que la gente tenga claro lo que estamos hablando. Ahora, yo sería muy cuidadoso porque en este caso Estados Unidos tiene un enorme déficit con China. Acuérdate tú, y yo creo que una de las cosas que sí va a plantear el presidente Trump es el proteccionismo que lo aplicó en su primer gobierno. Es decir, va a tener que subir aranceles para que los productos chinos, entre comillas, no invadan este resultado. Pero aquí viene una pregunta que yo me hago y que me hago. Primero, el presidente Trump no solamente va a tener que sentarse en la mesa de conversaciones con la OTAN, con China, con Rusia, que son los países que hay que sentarse a conversar principalmente con sus aliados, independientemente que diga lo que diga, pero la OTAN siempre serán los aliados de este país. Ahora, la pregunta que yo me hago con China, básicamente, ¿China no cree que China está mirando Latinoamérica principalmente con México y con Brasil? Esa es la pregunta que tenemos
Sí, puede jugar un rol de alta trascendencia, porque China y Rusia, tú lo sabes, China ya tiene una base en Nicaragua, que es un país que ha sido y va a ser sancionado probablemente en la administración del presidente Trump. ¿Y qué va a pasar con la situación de Venezuela? Latinoamérica, ese pedacito llamado Latinoamérica, también en esta administración y poniendo a Marco Rubio como secretario de Estado, implicará muchas cosas buenas. Por cierto, el presidente de Argentina va a venir a Estados Unidos, presidente de Argentina, como dice el presidente Trump, el señor Javier Milei, el economista Javier Milei, perdón, el presidente Trump hoy en un comunicado dijo que es su presidente favorito. Es interesante porque la región, te lo aseguro que con Marco Rubio no va a tomar la importancia que debería de tomar, pero si la van a mirar, porque China principalmente la está mirando, y esto tampoco le conviene a Estados Unidos, que China esté mirando a ciertos países como Brasil y como México. El futuro presidente Trump, a partir de enero, los últimos días de enero, tiene un acercamiento con el presidente de la Argentina, derivado fundamentalmente de la defensa que hizo de Trump en la reunión digamos, los gobiernos conservadores, donde a pesar de las presiones que no aceptaron únicamente Milei y Bukele, Milei fue el único que habló a favor de Trump. Y eso fue una jugada que probablemente le reditúe el reconocimiento del futuro presidente de Estados Unidos, además de reforzar un lazo en el extremo sur que podría balancear, por la bilateralidad que existe, con Brasil. Entonces, hay juegos en Latinoamérica que todavía no se han destapado todas las cartas, pero sigo pensando que en definitiva ese es uno de los problemas menores, que los problemas mayores están dados en el ámbito económico y en la guerra de tal magnitud en el tema económico que está dispuesto evidentemente a plantear Donald Trump. Los nombres que se anuncian para el gabinete son hasta ahora, veremos si se mantienen, en general verdaderos talibanes de lo que podría considerarse la política enunciada de Trump. Así que esperemos, como tú dices, la definición final del gabinete, que eso nos va a dar un panorama, como tú dices, mucho más claro y una perspectiva de futuro mucho más perfeccionada y con una proyección en la cual vamos a reducir el riesgo de equívoco, porque en estas elecciones hubo muchos que se equivocaron, particularmente el famoso politólogo que decía tener una fórmula para preanunciar los ganadores de los eventos electorales y que no le había fallado desde hacía más de 13 compulsas, y se equivocó de pleno al favorecer en su pronóstico
a los demócratas. Y evidentemente eso muestra que toda predicción está sujeta a las posibilidades de error. Por eso las encuestas no siempre son fiables y no siempre son felices en su resultado final. En 1984 había él obtenido supuestamente el triunfo en la época del presidente Reagan, no se había equivocado, pero un día conversando con algunos amigos yo le vi mucho sesgo contra el presidente Donald Trump. Él hacía un análisis de los 6 puntos que le favorecían al presidente Biden, pero aquí no corría Biden, aquí corría Kamala Harris. Tuvieron parámetros que establecían de que de alguna u otra manera, yo te lo dije afuera cuando estábamos, lógicamente yo no podía, como persona que estábamos haciendo la nota, yo no lo podía decir, pero si yo te dije que para mí el presidente Trump iba a ser, tú sabes que te lo dije ahí cuando estábamos esperando el taxi, yo te dije, yo creo que gana Trump. O sea, me gustaría que no ganara, pero va a ganar. ¿Por qué? Porque ya se veían cosas que realmente no estaban acordes. Y porque de alguna u otra manera, yo creo que el presidente Biden se equivocó, dejó mucho tiempo, si comenzamos a hablar de esto, dejó mucho tiempo que su candidatura corriera cuando ya el presidente no podía participar por X, Y, Z razón, que ya sabemos todo lo que pasó con él en el debate CNN. Ahora, generando a una mujer que podría ser muy interesante, que podría ser muy preparada, que venía, que era una fiscal, que era lo que la gente decía, pero de alguna manera ella tenía solamente 3 meses en una campaña en donde no podía elegir a un candidato a la vicepresidencia tomando como una especie de primaria a ver quién podía ser, sino que lo tenía que hacer en una o 2 semanas. La señora tuvo apenas 3 meses para ser candidata cuando el presidente Trump ha tenido 8 años de campaña electoral, los 4 años que le ganó, el año que le ganó a Clinton desde 2015 hasta actualmente el 2024, más de 9 años. Entonces era muy difícil ganar una presidencia con un partido que tenía muchas dificultades, porque tenía que hacer 2 cosas. Primero, lo malo que manejaron la migración, porque lo manejaron mal realmente, y segundo, porque la gente de alguna u otra manera hizo la percepción que con Biden no estábamos bien en el campo microeconómico, en el campo donde usted y yo íbamos al supermercado, y en ese supermercado todos los días los precios se encarecían. Eso lo trasladaron a la candidata a vicepresidenta Kamala Harris. Y lo tercero, que es dolorosísimo, porque nosotros
ser muy difícil. Y tú lo vas a defender. Se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, chicos. Pero antes vamos a saludar a Vanessa Acosta, que nos está viendo, a Carlos Monja, que nos está viendo, a Jenny Sandoval, que nos está viendo. Un abrazo a todos ellos. Coincidimos en el saludo, muy agradecidos por su audición. Gracias. Sé que a veces me apasiona esto. Para mí es más fácil apasionarme como analista que como periodista. Como periodista soy un poco más rudo. Y soy más problemático. Solamente para decirle a la gente que hay que esperar. Hay que esperar de que faltan más de 60 días y de que otra vez, lo reitero por segunda ocasión, cuando ustedes se tengan que informar, infórmense por personas serias. No crean lo que diga el vecino, el amigo, el primo, el amigo del amigo. Muchas veces la desinformación genera caos y cuando usted se genera caos, entonces comienza el pánico. Estamos para ayudarles o para ayudarnos todos, pero siempre y cuando sepamos de qué manera se lo puede hacer. No generemos, no creamos en lo que todos nos dicen, sino que busquemos la información por personas como esta y como Mónica. Muchas gracias por tu Edwin. participación y próximamente volveremos a confluir en un análisis cuando ya tengamos una mejor claridad de cuál va a ser la composición de los que van a ayudar al futuro presidente en su labor gubernamental. Hay nubarrones que se miran en el cielo y no están claros. Eso creo que yo también todos los días me levanto y digo, bueno, ¿qué va a pasar? Esperemos que la divina providencia, como dijo él, Dios me salvó para tratar de enrumbar a Estados Unidos. Esperemos eso y veamos con tranquilidad lo que va a pasar. Yo creo que ya de aquí a 15 días vamos a tener la película más clara, aunque ya poco a poco, entre gotitas y gotitas, ya más o menos nos estamos dando idea a dónde va la administración Trump desde el día 20 de enero. Gracias, Edwin. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Sí, cierra. Lo que hemos podido elucubrar en esta conversación, donde como bien dijo Edwin, es criterioso esperar para hacer afirmaciones demasiado terminantes. Lo que ansiamos todos es tener claridad sobre a dónde se dirige el futuro gobierno y qué implicación va a tener en definitiva para el ciudadano común. Porque recordemos que la economía tiene dos caras, como las caras La tragedia y la comedia. exactamente del teatro. Esas dos caras son la macroeconomía, que es el volumen económico que existe entre el comercio de un país y los aliados que tengan en ese ámbito, y la microeconomía es la que representa al ciudadano común, la forma en que vivimos la mayor parte de todos los que votamos, cómo vivimos esa situación económica. Muchas veces los países pueden gravitar en su órbita macroeconómica bastante aceptablemente, pero en la microeconomía, que es donde se refleja el clamor y el dolor del hombre común, ahí es deficitario y eso no tiene una voz tan impactante. No se puede negar que este país tiene una enorme crisis social
de la cual es víctima particularmente, además de las minorías, la clase media. Y eso es microeconomía con índices negativos. Pero es la gente que con su voto decide el resultado de las elecciones. Y esa gente que vive una crisis profunda ha creído en las promesas del futuro presidente, porque la memoria de la gente normalmente es muy corta. Un bolsillo vacío generalmente encausa nuestras emociones hacia el que está gobernando en este momento, aunque la crisis venga desde décadas atrás y tenga raíces muy profundas en los manejos que han hecho diversos gobiernos. Pero para quien vota, el culpable es el que está en este momento o en su momento, el que está en el gobierno. Por eso muchas veces los votos no son votos de adhesión, sino votos castigos, de los cuales esta elección parece ser un ejemplo claro. No hay más que decir por el momento, agradecerle a quienes nos han seguido en este programa y prometerles que vamos a persistir en nuestros análisis en busca del esclarecimiento de un futuro que realmente no sabemos qué características tiene. Muchísimas gracias, hasta la próxima emisión. Gracias, y vuelvo a reiterar que este espacio fue patrocinado por la Asociación Avalon, que presta servicios médicos y psicológicos a bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, comunicarse al 702-569-6205, 702-569-6205, dejar mensaje de texto. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.